y poner por encima de todo el interés nacional. Es fundamental que para establecer en este país un gobierno con la característica como lo diseñó y lo ideó Juan Pablo Duarte, para eso hay que mantener unidad y acercar todos los sectores duartianos, patrióticos, decentes, para crear un gobierno de unidad nacional. Johnny, cuando uno analiza el pensamiento de Duarte, que Duarte habla de la justicia, que significa dar a cada cual lo que le corresponde, cuando Duarte habla de soberanía, cuando Duarte habla de independencia, cuando habla de democracia, por ejemplo, en uno de los artículos del proyecto de Constitución que Duarte dice, la religión del Estado Dominicano, de la nación, deberá ser siempre la católica, apostólica, pero siempre respetando los demás credos, siempre que no afecte la moral pública. Cuando uno se encuentra con Duarte, que habla de la lucha contra el colonialismo, que vale decir en estos tiempos contra la lucha o contra el imperialismo, entonces uno dice, estamos ante un pensador singular, ante un hombre fuera de su tiempo, porque como Duarte pensó y como actuó, fue un hombre que vivió para todo su tiempo, para todo el tiempo, como decía José Martí. Quizás por eso Juan Isidro Jiménez Grullón dice que con Juan Pablo Duarte, con su ejemplo y con su pensamiento, dice que con Duarte, que Duarte da para llevar a cabo en la República Dominicana una revolución socialista. Esto, viniendo de Juan Isidro Jiménez Grullón, un hombre muy polémico y para mí el intelectual más sólido, de mejor formación académica y científica del siglo pasado en la República Dominicana, cuando Juan Isidro Jiménez Grullón plantea esto, que con Duarte se puede plantear la revolución socialista de la República Dominicana, se llega muy lejos. ¿Usted cómo valora el pensamiento de Duarte vinculado o visto desde una óptica de izquierda o desde una óptica revolucionaria? Ciertamente la posición de Duarte es muy avanzada, como tú acabas de señalar, e incluso cuando tú escuchas estos pseudo patriotas hablando de que nuestros enemigos son los haitianos, hablando barbaridades contra el pueblo haitiano, como que es nuestro gran problema, el pueblo haitiano es nuestro enemigo, se olvidan o están muy atrasados en relación con la posición de Duarte. Ya Duarte, y lo hemos repetido en reiteradas oportunidades y en diversos espacios, que ya Duarte en el 1864 hablaba de que nuestros enemigos eran las potencias imperiales. Era un visionario, una persona que veía que ya nuestro problema no era Haití. Haití es un pequeño país que ocupa la mitad de nuestra isla. No es nuestro problema. Nuestro problema han sido y son las potencias imperiales. Es nuestra historia. Esta isla está dividida en dos, precisamente por la rapacidad de las potencias imperiales de la época, de Francia y España. Y ahora mismo, este país, en el siglo XIX, en el siglo pasado, fue invadido en dos ocasiones por los norteamericanos, tanto Haití como República Dominicana. Haití República Dominicana en 1916 y de Haití salieron los norteamericanos en el 34 y de aquí salieron en el 24 y luego volvieron e invadieron el país en el año 65 y ya Duarte visualizaba y entendía que nuestro problema no eran los haitianos sino las potencias imperiales, sobre todo Estados Unidos de Norteamérica, que en aquella época se veía venir como una gran potencia imperial. Entonces, en ese sentido, Duarte fue una persona con una visión muy amplia, muy distinto a estas personas actuales, a estos, vuelvo y repito, a estos pseudopatriotas que todavía ven, no ven más allá de sus narices y ven a los vecinos haitianos como nuestros grandes enemigos. Y en realidad, el pueblo haitiano es un pueblo hermano que merece el respeto y el aprecio del pueblo dominicano. Johnny, usted ha puesto sobre el tapete un aspecto fundamental del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Cierto,
Duarte puso nombre y apellido a esas potencias, porque Duarte fue un hombre de una concepción antiimperialista, anticolonialista. Y Duarte decía, estamos ante el peligro de 4 potencias: Francia, Inglaterra, España y Estados Unidos. Y de estas, a la que Duarte prestaba mayor atención era Estados Unidos. Y estamos hablando de 1864. Sin embargo, muy a pesar de esa concepción antiimperialista de Juan Pablo Duarte, que tuvo una visión extraordinaria cuando decía, si he regresado a mi patria 20 años después con las armas en la mano para entregarlo todo como siempre, nunca he dejado de protestar y protestaré siempre. No digo contra un tratado con Estados Unidos, sino contra cualquier potencia y contra cualquier tratado que tienda a afectar los intereses de la nación dominicana. Por eso nosotros hemos dicho que si Duarte estuviera con nosotros, hubiera sido el primero en protestar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y con Estados Unidos. No por Centroamérica, sino por Estados Unidos, porque son economías desiguales. Pero bien, Johnny, muy a pesar de esta concepción antiimperialista de Juan Pablo Duarte, los sectores liberales de la nación, y aquí quiero aterrizar la cosa con nombre y apellido, la izquierda revolucionaria dominicana no ha querido hasta ayer asumir el pensamiento de Juan Pablo Duarte, o por desconocimiento, o porque no se afianzan a estudiar la historia nuestra. E incluso hay gente de la izquierda dominicana que quiere escamotearle a Duarte su condición de hombre de valor, su condición de militar, porque no van a estudiar. Y entonces usted habla de los pseudopatriotas, de los conservadores, pero son los conservadores los que contradictoriamente le han dado vida a Juan Pablo Duarte, es decir, los que han mantenido el nombre de Juan Pablo Duarte. Y yo tengo en mis manos un libro que es un tomo de 300 y pico de páginas. Miren el volumen y mírenlo usted, que aborda el tema de Duarte, del general Duarte, Duarte el militar, Duarte el hombre de valor. Y entonces, ¿por qué a veces queremos atacar a los conservadores porque han mantenido la figura de Duarte? No, son ellos los que hasta hoy han mantenido a Duarte vivo. Y nosotros decimos, los conservadores han secuestrado a Duarte. No, los liberales nos dejamos quitar durante más de 100 años la memoria, el pensamiento y el ejemplo de Juan Pablo Duarte. Por eso yo estoy en esta encrucijada reivindicando a Duarte desde la perspectiva real del pensamiento de Duarte, que fue un pensamiento revolucionario, o que es, no es que fue, es que es un pensamiento revolucionario, un pensamiento antiimperialista, un pensamiento anticolonial. Y entonces, Johnny, ahí está el desafío para la izquierda y para los liberales. La izquierda dominicana, me atrevo a afirmar en este espacio, que es portadora, es defensora del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Creo que son los políticos con más, no capacidad, sino con más vocación de entendimiento, de comprensión de la realidad, de que lo que el país necesita es un gobierno de características duartianas. Creo que hay un consenso general de izquierda en ese sentido, y creo que todos los sectores de izquierda están en ese camino. Lo que falta es la unificación de todos estos grupos, de todas estas organizaciones, en aras de concretizar estos objetivos. Pero definitivamente los más consecuentes duartianos, me refiero en términos políticos, en términos de partidos políticos, son los sectores alternativos y los sectores de izquierda. Porque cuando digo que me refiero a que son los políticos, porque entiendo que el pueblo dominicano, esencialmente la población dominicana, es duartiana. Lo que ha ocurrido es que nuestros gobernantes no lo han sido. Entonces, por eso es que ha habido una contradicción entre los gobernantes y los gobernados. Y esa contradicción no solamente se manifiesta en el plano ideológico del pensamiento, sino una contradicción que se ha manifestado en un abandono total de parte de los gobernantes de la población dominicana, porque no hay correspondencia entre el pensamiento duartiano, el pensamiento patriótico,
el pensamiento popular de defensa a la ciudadanía entre los gobernados y los gobernantes dominicanos. Los gobernantes dominicanos han sido históricamente serviles a los intereses foráneos, y ese servilismo ante los intereses de las grandes potencias está en contradicción y es contraria al desarrollo nacional, es contraria al desarrollo de la población dominicana, es contraria al desarrollo sostenible que solo garantiza en este país el pensamiento de Duarte, que esencialmente estamos hablando de un pensamiento decente, un pensamiento patriótico, un pensamiento que representa los más elementales o las más sentidas y elementales necesidades del pueblo dominicano. Johnny, usted dice una cosa ahí que a mí me llama la atención, de que los sectores de izquierda son duartianos. Sin embargo, cuando yo asisto a los actos y a los eventos internos y públicos de todos los grupos de la izquierda, me encuentro con los afiches de Stalin en unos casos, con los de Fidel y el Che en otros, con los de Mao Zedong, Marx y Engels en otros. Y sin embargo, yo nunca me encuentro allí con la efigie o con el póster de Juan Pablo Duarte. Y mire, que la izquierda nuestra cita mucho al Che y a Fidel, y dicen, patria o muerte venceremos, que es una frase del Che y Fidel de 1961. Y sin embargo, Juan Pablo Duarte en 1864, 100 años antes del Che y de Fidel, dijo, adelante patricios constantes, por la patria a morir o vencer. Es infame quien dude un instante que sin patria es mejor no vivir. Oiga lo que dice Duarte, por la patria a vencer o morir, que es lo mismo, patria o muerte venceremos, del Che y de Fidel. Y sin embargo, ¿por qué la izquierda nuestra no asume la expresión duartiana, patria o muerte, por la patria a vencer o morir, y no asumen la del Che y la de Fidel? Entonces, bueno, son reflexiones que tenemos que seguirla haciendo aquí, Johnny. El tiempo se nos fue. Me gusta conversar con usted. Usted es un excelente contertulio. Y será, amigos y amigas, hasta una nueva entrega de su espacio Voz para el Cambio. Johnny, muchas gracias por compartir estas reflexiones. Te invito a que sigamos con el tema, que es interesante. Y no, tenemos por delante el mes de la patria. Es un reto que tenemos. Es un reto. Lo que tú acabas de decir ahora mismo es un reto. Está bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.